Hola Cadrete, ¿qué tal? Por fin os traigo la quinta propuesta dentro de lo que sería el bloque de organización para hacer funcionar este ayuntamiento y este municipio en caso de que, bueno, me elijáis para ostentar la alcaldía. Con esta propuesta daré por terminado lo que es los ejes principales de este bloque de propuestas de organización y haré un vídeo más donde haré una recopilación de los mismos y además ya os explicaré la estructura concreta en cuanto a las distintas concejalías en las que considero que debería organizarse el ayuntamiento y además os explicaré por qué. Es decir, no estoy, digamos, improvisando las cosas, las estoy pensando bastante a conciencia. Luego, a partir de ahí, ya cada uno que vote lo que quiera. Yo trabajo y el que considere que trabajo bien, bien, y el que no, por lo menos por mí, que no quede el que yo haya tratado de dar lo mejor de mí mismo para este pueblo. A partir de ahí, cada uno decide y cada uno que elija quién quiere que tome las riendas. Bueno, esta propuesta que os voy a presentar se llama el programa de los 1000 puntos y va enfocada fundamentalmente a establecer un vínculo entre el cargo público, en este caso el concejal y el votante, de manera que se ofrezcan una serie de garantías para el cumplimiento de las promesas electorales. Bueno, todo el mundo sabe lo que es un programa electoral. Es lo que llaman el contrato social, pero luego prácticamente no cumple ni Dios. Ese documento listado, que puede ser o muy extenso o muy pequeño, en el que se plantean las promesas de cara al siguiente mandato en caso de ser elegido cada uno de los candidatos. También es verdad que mucha gente no se los lee. Y también es verdad que hay algunos programas electorales que si estuviesen escritos en la servilleta de un bar, pues tampoco habría gran diferencia. Las cosas como son. Bueno, igual si tuviese algún lamparón de aceite de los churros o algún chorretón de chocolate, llamaría más la atención y a lo mejor se lo leerían. Pero más allá de eso, hay algunos que considero que no valen la pena. Esto en mi opinión. Además, muchas veces el programa electoral es simplemente promesas que te sueltan a bocajarro, sin explicar nada. Yo lo que estoy haciendo en este tiempo, en estos meses previos, estoy tratando de explicaros una a una cuáles serán las que considero las principales medidas que yo establecería. Y si cuando las plasme en el programa, pues sí, entonces serán promesas. Por otro lado, también sabéis que una vez realizadas las elecciones, con los resultados que haya, el destino de esos programas electorales pues tiene fundamentalmente dos destinos. O al contenedor azul para ser reciclado o para limpiarse el culo los correspondientes candidatos, dependiendo de la suavidad, ¿no? del papel en el que se haya impreso el programa. Bueno, bromas aparte, lo que yo planteo es darle una vuelta de tuerca a ese programa electoral. Y es decir, que no solo estén, digamos, expuestas las principales ideas o promesas de cada candidato, sino que además todas y cada una de esas promesas sean valoradas con una puntuación. De manera que en suma, todas ellas, todo el programa, sume 1000 puntos. ¿Cuál es la idea, la esencia base? Pues bueno, igual que los chavales en el cole, para aprobar tienen que sacar un 5 de 10, es decir, la mitad de los puntos posibles, estas listas, para aprobar, deberán sacar al menos 500 de esos 1000 puntos posibles. ¿Cómo funcionaría, no? ¿Cómo funcionaría ese recuento de puntos? ¿Para qué sirve sumar esos puntos? ¿Qué utilidad tendría? ¿Qué vínculo establece? ¿Por qué van a cumplirlo? ¿Qué obligación tienen? Es lo que os voy a explicar un poco a poco todo eso ahora.
Bueno, lo primero, esto es España. Ya sabéis que muchas veces dejamos el trabajo para el último día, para la víspera. Y uno podría decir, no, no, yo no he cumplido nada. Y los últimos 6 meses ponerse las pilas y empezar a cumplir promesas. ¿Por qué? Porque así se estaría, digamos, publicitando de cara a la reelección. Pero el mandato dura 4 años, no los últimos 3 o 6 meses de mandato, ¿no? Por eso mismo, la idea es que además de tener que cumplir esos 500 puntos, las puntuaciones se irían chequeando año a año, es decir, al final del primer año, al final del segundo año, al final del tercer año y al final del mandato. Además, digamos que el cumplimiento de esos puntos no sería de manera homogénea, es decir, no tendrían que hacer 125, 125, 125 y 125. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que se pueda cumplir cuando acabas de llegar, que todavía estás aprendiendo cosas sobre, sobre el funcionamiento, que todavía estás aterrizando, ¿no?, en el cargo, a lo que puedas cumplir en el último año y que digas, pues ya tiro la casa por la ventana y empezar a cumplir y cumplir cosas. De esa manera, digamos que cada año tendrá un valor o un requerimiento mínimo de puntos distinto. Así, el primer año sería obligatorio cumplir al menos 100 de esos 1000 puntos. ¿Sí? Al terminar el segundo año, habría que haber cumplido al menos 300 de esos 1000 puntos, es decir, 200 puntos más. Al terminar el tercer año, habría que haber cumplido 450 de esos 1000 puntos, es decir, en el tercer año, pues unos 150 puntos más. Y al terminar el mandato, sí, los 500 puntos, de manera que con esto que se consigue, que en los 3 primeros años prácticamente esté todo el trabajo hecho, y si alguien en el último año aún quiere dar más de sí, adelante, pero por lo menos el mínimo que quede garantizado, ¿no? El mínimo cumplimiento, ¿vale? El llegar a esos 500 puntos, a la mitad de los puntos. ¿Cómo se suman los puntos? Pues muy sencillo. Hay 3 opciones. Una promesa, o la cumples, o no la cumples, o haces justo lo contrario de lo prometido. Si la cumples, sumas lo que vale. Tú por una promesa dices, mira, yo prometo que voy a arreglar esta farola y le doy 20 puntos. Pues en el momento en que arregles la farola, sumas 20 puntos. Cuando se haga cada revisión anual, si has llegado al mínimo de puntos, has cumplido. Si no has llegado, no has cumplido. Vale. ¿Que una promesa simplemente no la cumples? Pues no suma. Por eso mismo, si tú, por ejemplo, la promesa de voy a arreglar una farola, cuando la cumples, sumas esos puntos, hasta que no la cumples, no sumas puntos. ¿No? Si lo haces, sumas. Si no lo haces, no sumas. Sencillo. ¿Hasta ahí? Vale. La otra opción, un poco más rebuscada y la que habría que explicar un poco más, es hacer justo lo contrario de lo que has prometido. Pongamos un ejemplo bastante recurrente. Muchos, sobre todo llegando a la época electoral, dicen, yo voy a bajaros el IBI, voy a bajaros el IBI, voy a bajaros el IBI. En ese caso, hay 3 opciones. Bajas el IBI, sumas los puntos que habías apostado por bajar el IBI. No tocas el IBI, ni sumas ni restas. Que en lugar de bajar el IBI, lo subes, pues como has hecho lo contrario, tendrás esos mismos puntos, pero en negativo, se te restan. Por lo tanto, los tendrás que compensar con otras promesas, ¿vale? Te será más difícil llegar al mínimo de puntos que necesitas llegar, ¿sí? Pero es un pelín más complejo este concepto de hacer lo contrario de. ¿Por qué? Está claro que si tú prometes que, por ejemplo, vas a bajar el IBI, haces una subida del IBI, yo que sé, el tercer año, y lo subes, has hecho lo contrario, ¿vale? Se te restan los puntos. Pero puedes algún año bajar el IBI y cumplir, y otro año subirlo. ¿Cómo puntuaría esa situación? Pongamos, por ejemplo, que el primer año no tocas el IBI. 0 puntos.
El segundo año bajas el IBI, aunque lo bajes, mira, el 50%. Bajas el IBI el 50%, imagínate. ¿Vale? Tú habías apostado, yo qué sé, 50 puntos a que bajas el IBI el 50%. Bueno, pues ese equipo de gobierno, cuando baje el IBI, tendrá esos 50 puntos. Pero resulta que a lo mejor el tercer año han visto que se han pasado de bajar el IBI, no recaudan lo suficiente y se ven obligados a subirlo. Pero solo un pelín, solo un pelín. Pongamos que dicen, pues bueno, este año, el año pasado, bajamos el IBI el 50%, este año pues vamos a subirlo un 2%. Es decir, el 2% sobre la mitad de la base es como lo mismo de subir 1% del IBI original. Por lo tanto, habríamos bajado en cómputos globales un 49% el IBI, que no estaría nada mal. Pues en ese caso, cuando la misma promesa durante el mandato se cumple y se hace lo contrario de, aunque el cumplimiento sea muy superior al hacer lo contrario, se contaría como negativo. Es decir, el primer año sumaría 0 puntos porque no lo habría tocado, el segundo año sumaría 50 puntos por esa medida y el tercer año perdería los 50 puntos obtenidos en el primero porque se contaría como que no ha hecho lo contrario y además se restarían los 50 puntos correspondientes. Es decir, pasaríamos de un más 50 a un menos 50 por esa medida. ¿Por qué? Pues básicamente para evitar que se juegue un poco a los trileros con el tema de ahora cumplo, ahora no cumplo y demás. Del mismo modo, otro ejemplo, pues pongamos que otra de las promesas fuese, pues voy a subirle el sueldo a los trabajadores municipales. Pongamos, por ejemplo. Si no se toca el sueldo, si no se toca para nada, no han cumplido. Si le suben el sueldo, habría que mirar también cómo sube ese sueldo con respecto a lo que es la subida del IPC. Si se le sube el sueldo a los trabajadores, pero la subida del IPC es mayor, aunque nominalmente se haya subido el sueldo, en términos reales se les habría bajado. Por lo tanto, esa medida contaría en negativo. ¿Vale? Igualmente contaría en negativo. En definitiva, toda aquella promesa que bajo un punto de vista lógico y argumentado pudiese demostrarse que ha sido efectuada